y sepa qué autos son los que no circulan el día de hoy. Se lo recordaremos un poquito más adelante porque quiero cambiar de información. Vamos ahora a temas de salud. Cada 14 de noviembre pues se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad de crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad que tiene a la salud de las personas, y pues lo que se busca es, como toda enfermedad, prevenir desde antes que usted acuda al médico, se diagnostique, pueda llevar el tratamiento adecuado y pues para tener una mejor salud. Y para eso quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Arreola, que es especialista para la diabetes, quien nos acompaña esta mañana pues para informarnos sobre esto. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia y muchas gracias por esta conversación. Pues le agradezco mucho, es un tema muy importante que pues nos involucra a muchos mexicanos. Ahorita con el tema de la pandemia venimos saliendo pues de estos 2 años en los que la gente tuvo malos hábitos alimenticios, en donde incrementó la obesidad y pues las consecuencias ahora se pueden dar en la diabetes. Pero primero vamos a platicar qué es la diabetes y cómo podemos diagnosticarla, doctor. Déjame compartirles, la Ujú. diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una deficiencia o insuficiencia de insulina en el organismo, lo que promueve que el cuerpo no pueda aprovechar la energía que ingresamos al cuerpo. El cuerpo cuando ingresamos alimentos transforma estos alimentos en glucosa, un azúcar que usa el cuerpo humano para disponer de energía, y lo que hace la diabetes es que no nos permite usar esta energía y entonces el cuerpo tiene que echar a andar otros mecanismos para funcionar. Y esto causa alteraciones muy importantes a nivel metabólico y después a nivel de muchos órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, diríamos que es una enfermedad relacionada con una deficiencia o insuficiencia de insulina en el organismo. Doctor, ¿tiene síntomas previos? ¿Lo podemos detectar? Es complicado, de hecho, déjame compartir que sí hay síntomas en los pacientes que tienen diabetes, como es ir mucho al baño a orinar, tener mucha hambre, tener problemas de sueño, tener mucha fatiga, haber perdido peso. Son datos que pueden manifestarse de diabetes, pero sobre todo cuando la enfermedad está un tanto avanzada o ya tiene un tiempo de evolución. Ujú. De inicio, la diabetes podría no tener ningún síntoma, por esto es importante acudir al médico y estar revisando esta posibilidad cada determinado periodo de tiempo. Estos síntomas de la diabetes habitualmente se presentan cuando la enfermedad ya tiene un curso de acción. Y aquí tendríamos que abundar en que los pacientes que van a desarrollar diabetes en las primeras etapas de la enfermedad, repito, pueden no tener ninguna sintomatología, por eso es importante checarlo. Y lo que descubrimos en las encuestas nacionales de salud y lo que se ven en encuestas de todo el mundo Ujú. es que hay una gran cantidad de pacientes que no tienen el diagnóstico y tienen la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque al principio la enfermedad puede no dar ningún síntoma, entonces puede cursar durante hasta años sin que se diagnostique una persona porque pues no acuden al médico o nunca tienen revisiones periódicas. Doctor, ¿esto puede ir relacionado con la obesidad? Porque usted mencionaba que pues, de las alertas es que uno baja de peso, pero ¿la obesidad tiene algo que ver si tenemos malos hábitos alimenticios y todo se puede primero reflejar en subir de peso? Eh, Más bien es un tanto al revés. A veces se entiende que Ok. la diabetes podría causar sobrepeso Ujú. y obesidad y después pérdida de peso. La diabetes es una enfermedad progresiva que inicia, como te repito, es de manera asintomática y después puede venir a presentar síntomas conforme avanza la enfermedad. Cuando hablamos de obesidad y diabetes, más bien la obesidad es un factor de riesgo que nos propone o nos promueve que se desarrolle diabetes. En México tenemos índices de sobrepeso, obesidad que rebasa el 60% de la población adulta. Y entonces este es un factor para desarrollar la diabetes. Una vez desarrollada la diabetes, conforme avanza la enfermedad y por una cuestión que se llama desgaste dentro de la diabetes, podemos empezar a perder peso. Pero habitualmente la obesidad antecede a la diabetes. De ahí que es bien importante que la población, todos estemos conscientes
de que es importantísimo tener una dieta sana, un peso sano, tener actividad física y tener buenos hábitos de alimentación y de ejercicio. Esto es fundamental para poder disminuir la cantidad de personas que desarrollan diabetes en el futuro. Doctor, y ahorita dentro de los diagnósticos que se han dado de las cifras, después de la pandemia, ¿incrementó estos casos de diabetes en la población con el sedentarismo, con que la gente pues tenía malos hábitos alimenticios, el consumo tal vez de azúcares? ¿Eso tiene que ver? Siempre ha sido mi duda de si realmente el consumo de azúcar tiene que ver o no. O siempre lo relacionamos con dulces, con tomar refresco, cosas así. Y no es incorrecto, déjame abundar en que ahorita los datos de incremento de diabetes por pandemia, no tenemos muchos datos al respecto, es muy reciente y de hecho pues seguimos en pandemia, ¿no? Entonces, Sí. el punto es que todavía no tenemos esa medición. Lo que sí sabemos, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud, es que hay alrededor de 14 millones de personas con diabetes en México y hay 6 millones más que tal vez no estén diagnosticados, lo que comentaba yo hace un momento Ujú. de que la enfermedad al principio puede no ser detectada. Cuando va uno directamente a buscar con los adultos si tienen diabetes o no, que es lo que hace la encuesta nacional de salud y nutrición de México, encontramos que hasta el 30% de los pacientes no sabían que tenían diabetes y cuando se les hace la prueba para ver si tienen diabetes, resulta que la tienen. Y tenemos otros 14 millones aproximadamente de personas en México, adultos de más de 20 años, que tienen la enfermedad y de estos solo 3 de cada 10 están controlados adecuadamente. Entonces tenemos un gran trabajo ahí de educación de la población y de actualización médica, etcétera, para seguir avanzando en el control de esta enfermedad. Bien importante comentarte, esto de la obesidad da pie para que podamos comentar también que hay otros factores que pueden ayudarnos o contribuir a que se desarrolle la diabetes, como es el tabaquismo, el sedentarismo, sobre todo la obesidad y el sobrepeso, y la enfermedad de diabetes está íntimamente relacionada con la hipertensión arterial, con la alteración de las grasas en la sangre y otros factores. Y a lo que nos puede llevar el tener diabetes cuando no está controlada es que incrementa mucho el riesgo de que la gente padezca lo que muchos sabemos que es ceguera o que tiene problemas con el riñón o que puede desarrollar una enfermedad cardiovascular como es un infarto del corazón, etcétera. Hablamos de una enfermedad muy crónica, no se trata de crear alarmas, sino de estar Ujú. alertas en que tenemos que cuidarnos en nuestros hábitos de alimentación y de actividad física para poder tener una vida más sana, no fumar y si tenemos la presión alta, controlarla adecuadamente. Así es, siempre lo importante es la prevención. Estamos platicando sobre la diabetes con el doctor Miguel Ángel Arreola, precisamente en el marco del Día Mundial de la Diabetes que es cada 14 de noviembre. Y déjeme preguntarle, ¿esta enfermedad es hereditaria? Sí, sí es hereditaria, tiene un componente hereditario muy importante. Sin embargo, la enfermedad se compone de dos cosas. Uno, la parte hereditaria, que es importante, digamos que influye en un 20% de la enfermedad, pero el resto de ese 20% al 100% Ujú. influye en factores ambientales, que ya los comentamos, que es cómo nos nutrimos, cómo nos movemos o cómo hacemos ejercicio, actividad física y las costumbres que tenemos en cuanto a tabaquismo, alcohol, etcétera. Cuando tenemos una vida saludable en ese sentido, es más difícil que se produzca la enfermedad. Ahora, sí existen casos donde a pesar de este buen control de peso o no fumar, etcétera, pueden desarrollar diabetes precisamente por estos factores genéticos y entonces, o hereditarios, perdón, y Ujú. entonces en ese sentido sí, la diabetes tiene un componente hereditario importante, pero también decir y remarcar que lo más importante es lo que nosotros hacemos con nuestro organismo durante nuestra vida y que eso, aunque no tengamos el factor hereditario, nos Sí. puede llevar a diabetes. Es decir, una persona que dice en mi familia nunca ha habido diabetes, no quiere decir que nunca le vaya a dar diabetes. Ujú. Si es obeso, fuma, no tiene actividad física, desarrolla hipertensión, tiene azúcares o grasas altas en la sangre, puede tener en el paso de los años, puede desarrollar diabetes. Entonces, entender que la enfermedad como con esos dos factores, el hereditario, pero también debido al medio ambiente y a lo que me refería, ¿no?
Doctor, y ya que ha sido diagnosticado, aprender a vivir con esta enfermedad, saber que existe un tratamiento adecuado y que podemos llevar una vida relativamente normal, ¿verdad? Sí, y en el contexto del Día Mundial de la Diabetes, los 14 de noviembre, este año la propuesta es la educación para mejorar la Ujú. diabetes. Y creo que un punto bien importante para nuestra población, para nuestros pacientes, Sí. es educarlos en qué es lo necesario de hacer realmente para la diabetes y consultar al médico para que puedan tener un control adecuado. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, doctor Miguel Ángel Arreola, por la información. La verdad es que es una información que debemos tener al pendiente todos los días. A veces creemos que gozamos de buena salud, pero uno nunca sabe y el diagnóstico es lo más importante. Le agradezco mucho su tiempo. Fue un placer, buenos días. Muy buenos días, que tenga un excelente domingo. Pues ahí está la información. Lo mejor siempre es ir al médico si usted tiene pues sospechas o hacer un examen regular. Vamos a una pausa, regresamos.